Salimos de una fiesta, a la 1 de la mañana puedes tomar el camión. Y dice, esos servicios están para ti. Y dice, aquí no, y además hasta tienes miedo de que alguien te asalte, y allá no. O sea, puedes salir a la 1 de la mañana y tomar un camión, y te cuesta pues un precio considerable, ¿no? Pero pues aquí, ¿qué calidad de vida? La calidad de vida es presumir que vas a un Starbucks, la calidad de vida es que tienes un iPhone, que la calidad de vida es que dices que tienes una mujer que pues nada más ama lo que tú tienes, no lo que tú vales, ¿no? Entonces, entonces voy a hacer la presentación de los ponentes. Gerardo de la Fuente Lora tiene licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue ganador de la medalla Alfonso Caso al mejor estudiante del doctorado en la UNAM en 1998 con la tesis Seducción de la economía en las sociedades modernas. Es profesor, investigador y escritor. Ha publicado 2 libros y además es autor de un centenar de artículos en torno a la filosofía de la economía. De acuerdo a un círculo de reflexión parecido a este, en la Brújula Ciudadana, voy a citar, Gerardo de la Fuente considera que desde la perspectiva que ofrece la filosofía podemos explicarnos cómo el ser humano creó la economía y ha llegado a adorarlo al grado de permitirle que destierre al hombre del mundo tomando el control de todo, rayos, de todo lo que la civilización ha construido. Los políticos han renunciado a dominarla, se someten a los actos y decisiones a las que las condiciones del mercado disponen. La economía, como se maneja actualmente construye imperios transnacionales y destruye naciones. Un fuerte aplauso para el ponente, por favor. Y a continuación hago la presentación de la maestra Diana Fuentes. Hizo la licenciatura en Filosofía en la UNAM con la tesis Valoración del marxismo. Posteriormente hizo la maestría en Filosofía Política con la tesis El lenguaje y las metáforas de Antonio Gramsci. Y, y su hegemonía cultural. Actualmente está estudiando el doctorado en Filosofía Política en la misma universidad. Ha publicado libros sobre Bolívar Echeverría y sobre Sánchez Vázquez. Tuvo una estancia de investigación en la Escuela de Altos Estudios en Ciencia Social en París, Francia. Sus líneas de trabajo son Karl Marx, Georgi Lucas, Antonio Gramsci y Walter Benjamin. Un fuerte aplauso. Si quieren le paso el cable por acá. Acordamos que yo empezaba. Les agradezco mucho la invitación, me es muy grato y muy cálido estar hoy aquí con ustedes para tratar de conversar un poco sobre un asunto, un tema que a mí y a yo creo que muchos pensadores en torno a la realidad contemporánea, pues nos resulta importantísimo de problematizar, de comprender, de analizar, y que tiene que ver con la forma en la que podemos darnos cuenta de los rasgos y las características de la sociedad contemporánea. ¿Qué es lo que la sociedad contemporánea tiene de suyo que es distinto de otras formas de cohabitar, de hacer sociedad entre los seres humanos? Y también, ¿qué tiene de suyo que podríamos entonces nosotros transformar? ¿Qué hay en la sociedad contemporánea que deberíamos entonces nosotros revolucionar de manera que reconstituyamos esas relaciones sociales, humanas, en las que en todo caso domine la equidad, las relaciones democráticas, la perspectiva del otro? Y entonces, en ese sentido, pues el tema para el que nos convocaron hoy, el asunto del problema del fetichismo, pues es con este término además, es un elemento de la reflexión que hizo Karl Marx respecto de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista. Como ustedes saben, finalmente es Marx quien de manera más cabal, más aguda, más radical, supo describir el funcionamiento productivo y social del capitalismo,
pero en una perspectiva no solo que nos hiciera comprenderlo para tratar de mejorarlo, para tratar de encontrar ahí algunos elementos que podrían ser transformables, sino que el análisis de Marx sobre el capitalismo siempre tuvo en la mira, en la perspectiva, la posibilidad efectiva histórica de su transformación radical, de su desaparición, de que el capitalismo es un sistema de producción de riqueza depredador, es un sistema de producción de riqueza destructivo de suyo, es un sistema que necesariamente contrae relaciones humanas en las que domina pues la explotación del hombre por el hombre, como suelen decir, en la que unos a otros nos vemos entonces como simples objetos y en la que nuestro entorno natural, nuestro entorno físico también es visto siempre solo como una especie de reserva ahí para ser explotada por nuestro trabajo. Esa sociedad fue el objeto de estudio de la crítica de Karl Marx. Insisto siempre con la perspectiva de la posibilidad de su destrucción, la posibilidad histórica de su destrucción para la constitución y la construcción de una sociedad diferente, de una sociedad mejor, en la que fuésemos capaces de usar lo mejor del conocimiento humano, lo mejor del avance tecnológico, pero sin que éste sirviera para la destrucción de nosotros mismos, sin que éste siempre tuviera como resultado, como residuo, la devastación. Entonces, pues el asunto del fetiche de la mercancía es un tema que Marx trabajó en su magna obra El Capital, que aparece pues como un tópico aparentemente marginal en un apartado del primer capítulo del Capital, en donde él habla de la mercancía, donde comienza a describirnos qué es lo característico de la sociedad capitalista. Y entonces él comienza la explicación de la sociedad capitalista de una forma que para muchos ha sido motivo de mucho debate, de mucha reflexión, porque uno podría preguntarse, bueno, si Marx nos iba a describir qué era el capitalismo, ¿por qué no comenzó por explicarnos qué es la explotación? ¿De dónde sacan la riqueza los ricos, no? ¿Por qué se hacen más ricos? ¿Por qué se cree que el dinero produce dinero como si fuese por arte de magia, no? Y entonces Marx comienza El Capital de una forma que para muchos ha resultado motivo de mucha reflexión. Marx comienza explicando y dice, voy a empezar por la forma más nuclear, la forma más esencial, el elemento más básico de esta sociedad. Y el elemento más básico de esta sociedad es la mercancía. A diferencia de otras formas de relación social anteriores a la capitalista, la mercancía se ha constituido en un vínculo social. Todo en el capitalismo, todo lo que necesitamos y todo lo que producimos se constituye en mercancía. Eso no pasaba así en el pasado. Si nosotros podemos imaginar que los mayas, los aztecas, incluso comerciaban, ¿no? Sabemos en Tlatelolco había un mercado, sabemos que recorrían grandes trayectos para llevar objetos preciados, es decir, había intercambio mercantil. Pero lo interesante es que el intercambio mercantil no era aquello de lo cual dependía la sobrevivencia del grupo social. Los mayas no dependen de intercambiar sus productos, ni los aztecas dependen de eso. Dependen de la tierra, de la agricultura, de los cambios que ésta contiene naturalmente. Pero en la sociedad capitalista nosotros sí dependemos del intercambio mercantil. Todo lo que consumimos tenemos que comprarlo. Todo, desde lo más básico para la alimentación cotidiana hasta los objetos que hoy se consideran de preciados, ¿no? Un teléfono celular, esa serie de satisfactores que pasan por otros mecanismos de la constitución de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces todo lo que requerimos pasa por ahí. Y para adquirirlos, bueno, pues tenemos que vender lo único que poseemos, dice Marx, nuestra fuerza de trabajo, a cambio de un salario que será entonces la mediación que nos permitirá satisfacer nuestras necesidades. Entonces Marx comienza describiendo la sociedad capitalista por ahí, dice, empecemos por analizar esa cosa tan rara que es la mercancía. Y cuando analiza eso, justo se mete al problema del fetiche mercantil. Ahí
en el cierre de esa descripción, mete este tema del fetichismo. ¿Y por qué uno podría preguntarse? ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decirnos Marx sobre la sociedad contemporánea que le lleva a hablar de algo como el fetiche de la mercancía? La mercancía, dice Marx en esta primera descripción, dice, es un objeto que tiene una doble constitución. La realidad en el capitalismo siempre pareciera ser doble, siempre pareciera moverse por una doble realidad. Una realidad, dice él en el caso de la mercancía, que es la del valor de uso. Nosotros, todos los objetos que son producto del trabajo colectivo, del trabajo social, tienen un uso. Desde el café que nos tomamos por la mañana, pues satisface una necesidad, hasta el uso de la tecnología que estamos teniendo ahora para este evento. Todo tiene un uso y es producto de una necesidad humana y es producto del trabajo humano, del trabajo colectivo, del trabajo social. Ese es su valor de uso. Pero en el capitalismo las cosas no solo tienen valor de uso, o sea, no solo tomamos café, no solo entonces usamos la tecnología, sino que sobre eso además se monta esta otra especie de realidad, esta otra especie de presencia, que es la del valor. El valor es entonces una forma que también constituye la realidad y cotidiana en el capitalismo. Nosotros entonces cuando tomamos nuestro café también pasamos en algún momento por la necesidad de saber que eso tenía un costo ya en su forma de precio, que tuvimos que intercambiarlo. Y también el hecho de que finalmente en el capitalismo sabemos, y eso lo sabemos, dice Marx, incluso hasta Marx era muy irónico, ¿no? Y entonces de pronto tiene frases y dice, hasta el niño más chiquito en el capitalismo sabe que las cosas tienen un valor, ¿no? Eso significa que en el capitalismo todos entendemos que las cosas son, además de lo que constituyen como resultado de nuestras necesidades, tienen un algo más. Y ese extra, esa presencia, dice Marx, parasitaria, es como un parásito que está ahí, en realidad articula el todo de la vida social en el capitalismo. Producimos celulares no solo para comunicarnos, no solo entonces para tener una forma de comunicación muy particular actualmente, sino que además se producen para producir valor, ¿no? Están pensados, esto que se llama finalmente que tienen una temporalidad, los celulares se desechan y producen basura con una gran velocidad, porque se está pensando desde que los diseñan, desde que los producen las compañías, en que los desechemos rápidamente para que nos compremos otro, en no mucho tiempo, así sea muy costoso, así nos endeudemos. Entonces, así como pensamos en eso, pensemos en los automóviles. Se producen grandes cantidades de automóviles, nos endeudamos, compramos más, pero porque desde que los diseñan, desde que se fabrican, están pensados en que tienen que producir valor. Y la producción de valor en el capitalismo es incesante. No importa si esto genera contaminantes, si genera desechos, pero sobre todo, no importa porque es un elemento que le es esencial, produce explotación del trabajo. Entonces Marx dice, esta doble presencia, esta especie de doble realidad en el capitalismo le es constitutiva. Así como la mercancía no solo satisface una necesidad, sino que además tiene valor, así sucede con la realidad toda. Y entonces cuando está describiendo esto, insisto, mete este problema del fetichismo. Y entonces, ¿qué cosa es el fetichismo? Bueno, pues como se decía hace un momento, finalmente que nosotros en el capitalismo las cosas y las relaciones humanas las vemos como relaciones entre cosas, que a diferencia, esto es bien interesante porque también Marx ahí los pone y dice, en el pasado hubo mucha explotación, antes del capitalismo también hubo mucha explotación, mucha violencia. Pensemos en el esclavismo, pensemos en América Latina, en toda la explotación de la colonia, y es brutal, es bestial, ¿no? Hay muchísima explotación, hay muchísimo sufrimiento. Dice, pero a diferencia de esas otras formas de explotación del trabajo, en esas otras formas de explotación del trabajo, el explotado sabe que es explotado. Es decir, yo a veces digo esto, bueno, un esclavo difícilmente no sabe que es esclavo, ¿no? Si te tienen encerrado y encadenado, ¿cómo no te vas a dar cuenta que algo está mal por ahí, no?
¿Cómo no te vas a dar cuenta si te dan latigazos para trabajar el campo? ¿Cómo no te vas a dar cuenta si sabes que tus hijos están condenados a esa misma realidad y que no puedes escapar sin que te asesinen porque tu dueño tiene derecho sobre tu vida? Dice Marx, en el pasado esas formas de explotación entonces tenían este rasgo, cuando menos eran diáfanas, cuando menos se podía ver, el explotado sabía que era explotado. En el capitalismo no. En el capitalismo se hace pasar la explotación por otra cosa. Se muestra la realidad como si fuese otra cosa. Y entonces, como también se decía en la presentación, los explotados no nos reconocemos como explotados, porque resulta que yo creo que soy una mujer o un hombre que tiene la libertad entonces de cambiar de trabajo, que tiene la libertad de decidir su futuro, que tiene la libertad de decidir dónde vivir, que tiene la libertad. Se nos muestra como libertad una serie de cosas en las que en realidad está, digamos, dominando una serie de interrelaciones que no son fáciles de ver a primera vista. Eso es lo que piensa Marx, que esa doble constitución de la realidad en el capitalismo no es algo que se pueda ver a simple vista. Como dicen un par de clásicos, es una especie de cáscara. Una cáscara, dice Lukács siguiendo a Marx, una cáscara cósica, una realidad que no permite que veamos la violencia que hay detrás de ella. Y no la permite ver no por casualidad, no como un elemento accesorio o del cual se pueda deshacer fácilmente. Esta, digamos, ceguera parcial es fundamental para el capitalismo. Es fundamental porque entonces la reproducción en la subjetividad, la reproducción material del capitalismo pasa por el hecho de que nosotros no veamos esa realidad, que no veamos que detrás de toda la producción de la riqueza en el capitalismo lo que hay son relaciones humanas, que detrás de lo que nosotros vemos como mercancías, como que dice Marx, por eso en todo este apartado, el gran enigma del dinero, ¿no? El dinero parece que se reproduce a sí mismo, uno mete dinero al banco esperando que haya un poco de ganancia, ¿no? Que nos den un poquito más de intereses. Pero los grandes capitalistas no solo hacen eso, los grandes capitalistas invierten sus fortunas sabiendo que ellos van a ganar más fortuna. Dice Marx también en El Capital, el capitalista es un buen capitalista cuando invierte su capital y va a obtener una ganancia al final, si no es un capitalista medio güey, ¿no? O sea, dice el capitalista que pierde al final de la inversión, pues es un capitalista muy malo, ¿no? El capitalista también, dice, además cree que tiene el derecho a esa ganancia. Dice, si yo invertí mi capital en esta empresa, en esta industria, pues al final, si obtengo una gran ganancia, ese es mi derecho, yo puse mi dinero, ¿no? Y pareciera una cosa de sentido común, pareciera normal, ¿no? Que obtengan más. Y dice Marx, eso no tiene nada de normal, no tiene nada de sentido común, es irreal o tiene una realidad fantasmagórica, porque no nos permite ver que quienes producimos la riqueza, que si al final hay una ganancia, es porque lo que hay detrás es trabajo explotado. Y entonces, dice Marx, ese elemento, es el hecho de que el capitalista se crea con derecho a la ganancia, el hecho de que nosotros creamos que vivimos en una sociedad de libertad, el hecho de que no podamos ver que hay algo más allá de esta realidad inmediata, tiene que ver con el problema del fetiche, tiene que ver con el problema de una sociedad fetichizada, en la que dejamos de ver las relaciones humanas como relaciones entre productores y trabajadores, y lo que vemos son relaciones entre cosas. Vemos dinero que produce dinero, lo metemos al banco y de pronto ya hay más, qué maravilla, ¿no? Es como un artilugio, como arte de magia. Y ya no hablemos de cuando se habla incluso las noticias, cuando nos dan las noticias de las finanzas, ¿no? Nos dan los índices, el índice Nasdaq y el índice no sé qué, sube y baja, y nosotros en realidad yo por ejemplo muchas veces no entiendo bien de lo que hablan, pero sé que va mal, cuando uno dice bajó, subió el dólar, no entendemos bien los mecanismos que están detrás de todo eso, pero sabemos que va a afectar nuestra vida cotidiana. Entonces dice Marx, bueno, ese es el problema.
hay que atravesar esa cáscara cósmica, hay que ser capaces de ir más allá de ella, pero el asunto efectivamente no es fácil. El asunto no es fácil porque, insistiría, es constitutivo de la sociedad capitalista. El hecho de que las relaciones humanas se muestren como relaciones entre cosas es parte de la forma en la que el capitalismo se sobrevive a sí mismo. Es parte de la forma en la que el capitalismo impide también la organización social. Ahora, esto es lo que dice Marx en El Capital, en esta enorme, brutal, digamos, descripción que hace de la sociedad contemporánea, que, como les decía hace un momento, finalmente se distingue de otras formas también violentas, brutales, de explotación, porque aquí no lo vemos, aquí no nos sabemos explotados de forma inmediata. No es como, insisto, como el esclavo. El esclavo sabe que es esclavo. El esclavo sabe que no puede escapar si no lo asesinan, y sabe la condena de su clase, por decirlo así. Sabe que sus hijos seguramente tendrán que padecer esa misma realidad. Y entonces, bueno, cuando Marx, y por eso creo que es un tema tan relevante, mete este elemento, nos está haciendo pensar en el problema efectivamente de la subjetividad y la conciencia. La relevancia que tiene la crítica al capitalismo como una realidad total, como una realidad que nos afecta desde la forma más elemental y cotidiana de nuestra vida hasta las formas más complejas en las que se organiza la vida social contemporánea. Esto es, ahí donde nosotros en nuestra vida diaria vemos que nuestro salario no nos alcanza o que sí nos alcanza, donde producimos cosas que no podemos comprar, porque uno puede trabajar en una fábrica de celulares, como desde ensamblador hasta como un gerente medio, no importa, o siendo un prestador de servicios. Uno puede trabajar en muchas cosas a las que no tenemos acceso, porque al final de cuentas tu salario no te alcanza ni para comprarte ese celular, ni para comprarte esa televisión, ni para comprarte ese automóvil. Pero además ya no digamos solo los productos, sino también la forma de vida que produce. Efectivamente, una sociedad que produce tal cantidad de contaminación como la que hoy padecemos en la Ciudad de México en estos últimos meses, ¿no? Con un transporte deficiente, ¿no? Con una imposibilidad, bueno, ustedes son muy afortunados, pero una imposibilidad de tener espacios abiertos como este, colectivos de construcción de sociedad, cada vez más cerrados. Todo eso hace parte de la forma general en la que el capitalismo produce nuestras relaciones sociales. Y eso, dice Marx, muchos marxistas han pensado en torno a ello, eso es lo que tampoco podemos ver. El capitalismo y la forma fetichizada, cosificada, reificada de las relaciones sociales en el capitalismo, nos impide ver cómo el todo está afectado por el todo, cómo el hecho de que el transporte público sea deficiente y la contaminación de la ciudad actualmente sea de tal grado, tiene que ver con el capitalismo. Que el hecho de que nos organicemos o no de cierta manera hoy en nuestros trabajos tiene que ver con el capitalismo. Y esto no significa, por supuesto, porque ese sería un error, creo yo, que entonces todo lo tengamos que explicar desde la economía en un terreno muy plano, ¿no? Como si tuviéramos que explicar todo a partir de cifras y de números, ¿no? Pero sí tiene que estar en nuestro horizonte de comprensión. Para Marx el terreno de la política era evidentemente fundamental porque, como les decía hace un momento, finalmente él cree que hay la necesidad de criticar el capitalismo para destruirlo y para construir una sociedad mejor, una sociedad diferente, radicalmente distinta. En ese sentido es que el terreno de la política es el terreno de la discusión, el terreno en donde se dirime el problema, el terreno de la posibilidad efectiva de la construcción de esa otra sociedad. Y es en ese terreno en donde el problema del fetiche pasa por la cuestión de la conciencia o de la subjetividad. Porque entonces, ¿en qué medida somos o no capaces de ir más allá de esa situación inmediata? Yo creo que algunos marxistas tienen en la mira algo muy interesante y dicen, bueno, pero tampoco hay que perder de vista que en la vida cotidiana sí nos damos cuenta de muchas cosas. Es cierto que vivimos en una sociedad en la que la cosificación
nos cierra, entonces no podemos ver muchas de los elementos constitutivos de esta sociedad, pero sí sabemos muchas otras cosas también. Sí entendemos cuando el salario no nos alcanza que algo está dirigiéndose mal. Sí entendemos que cuando nos coartan o nos limitan nuestros derechos laborales, algo incorrecto está sucediendo. Sí entendemos. Entonces, como diría otro marxista filósofo, Karel Kosik, diría, pues la a veces nos revela lo que es, a veces nos permite ver lo que está detrás y a veces lo oculta. Hay momentos en los que nos lo manifiesta y hay momentos en los que nos lo niega. Habría también momentos, creo yo, históricos en los que esto sucede. Habría momentos en los que es más evidente esta tensión, esta serie de contradicciones, y hay momentos en los que pareciera ocultarse con más fuerza. Ese ha sido también un rasgo característico de las discusiones sobre las crisis, ¿no? Las crisis tensan más las contradicciones sociales y permiten ver más allá de la relación cosificada propia del capitalismo, porque nos ponen a veces en contradicciones más poderosas, más fuertes. Que de ahí se siga que vamos a hacer la revolución en cada crisis, eso difícilmente, ¿no? Pero es un hecho que hay momentos en los que la realidad nos permite observar mejor lo que está sucediendo. Entonces, digamos, ese es uno de los elementos que a mí me parece interesante para ir más allá del hecho de que la sociedad capitalista es una sociedad fetichizada, es una sociedad cosificada, es una sociedad donde permea la relación mercantil, donde estamos entonces articulados en torno a la producción de mercancías y el dinero como la mediación de nuestras relaciones sociales. Podemos ir más allá porque la realidad misma es contradictoria, porque tiene esta doble constitución y porque en esa misma contradicción es que podemos nosotros de pronto ir más allá de la cáscara cósica, ir más allá de la simple apariencia y descubrir que esta sociedad que se muestra, porque eso es lo que nos dice el discurso liberal más clásico, ¿no? Nos dice, esta es una sociedad de igualdad, si todos somos libres e iguales, tu voto ciudadano vale tanto como el de Carlos Slim, pero todos sabemos que eso es falso, no se necesita leer a Marx para eso, ¿no? Todos sabemos que hay entonces ciudadanos de primera y aparentemente ciudadanos de segunda, cuyas voces, cuyos actos políticos cuestan o valen más o valen menos. En ese sentido, entonces, podemos rebasar la apariencia de esta sociedad. Y ese es el problema, creo yo, del fetiche de la mercancía. Hacia allá nos apunta, hacia allá nos lleva la mira, hacia allá lleva el elemento de la crítica, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría con eso para darle la palabra a Gerardo y entonces podamos pasar quizá a otra ronda de conversación. Muy bien. Bueno, gracias a Diana y a Antonio y a todos ustedes por invitarnos otra vez. Después de lo que ha dicho Diana, yo tengo poco que agregar, solo algunas notas al margen. Fetichismo de la mercancía, cuando usamos esa frase que se ha vuelto muy conocida, solemos pensar que lo que quiere decir es que todos somos consumistas, porque nos encanta tener cosas, porque buscamos el nuevo celular, porque todos a nuestro nivel, ¿no? Seguramente Slim quiere comprar un nuevo país, pero nosotros queremos comprar nosotros Converse, o queremos tener una nueva ropa que vimos ahí, aunque sea en el tianguis. Como que estamos siempre vertidos por las cosas, por las mercancías. Y cuando decimos fetichismo de las mercancías, normalmente entendemos eso, que a fin de cuentas pues todos estamos muy monetizados y nos gusta tener cosas. Y en parte es así, en parte sí es eso. El fetichismo de la mercancía quiere decir, en efecto, que con frecuencia nos gustan las cosas y hacemos innumerables acciones para tener cosas verdaderamente increíbles que tal vez no sirvan para nada. Incluso políticamente, como decía Toño, probablemente mucha gente vota por los malos porque se hace la ilusión de que va a tener más cosas y les echan un rollo así. Eso es fetichismo, en efecto. Usamos las mercancías como un fetiche y nos atraen como si fueran ídolos. Y Marx toma este sentido, pero le da un sentido más profundo. Yo creo que en resumen lo que él dice, lo que dice Marx, es que el fetichismo de la mercancía consiste en que todos creemos que son las cosas las que entablan las relaciones sociales y no las personas, como lo explicó muy bien Diana. Todos creemos que son las mercancías las que hacen que nos relacionemos con el mundo. Las cosas
median entre nosotros. Si no tenemos nada que vender, no vamos a conocer a nadie y no vamos a establecer relaciones con nadie. Yo les suelo poner un ejemplo a mis alumnos de esto que estaba diciendo Diana, que explica Marx, cómo en el capitalismo todas las cosas tienen un doble aspecto, son dobles. Vivimos una realidad doble, de manera verdaderamente increíble. Todas las cosas son lo que aparentemente son, pero además todas las cosas son lo que Marx llama valores de cambio. Sirven para cambiar, para obtener otras cosas. El ejemplo que yo le pongo a mis alumnos en las clases es ese. Estamos en mi clase, digamos, de ética, y yo les estoy hablando de los valores y de Platón y de la historia de la humanidad, de lo que la humanidad ha considerado lo bueno, y mis alumnos están ahí como están ustedes ahora, en la clase, y están aprendiendo y le echan ganas, y eso que está ahí parece ser una clase de filosofía. Ese es su valor de uso, digamos. Pero al mismo tiempo, eso que está ahí es un valor de cambio. Lo que yo estoy haciendo ahí no es dar una clase de filosofía, lo que estoy haciendo es obtener mis bilimbiques, la lana con la cual yo voy a poder comprar otras cosas. Y los chavos que están ahí tomando clase, no están ahí aprendiendo la cultura humana, no, lo que están haciendo es capacitándose para poder vender después también ellos otras mercancías. Parece que están estudiando, pero lo que están haciendo es obtener valor para después poder vender algo, su título. Y todo es así doble, todo es absolutamente doble. Cuando llegamos a la casa saludamos a esa señora que está ahí, que nos quiere mucho, que es nuestra mamá. Y sí nos quiere, y nosotros también la queremos. Esa es la relación básica, el valor de uso. Pero también es cierto que usamos a nuestra mamá para mantenernos vivos y después poder tener más cosas y obtener más lana. Y ella también nos usa, entre otras cosas, para estar más tranquila, tener seguridad de sí misma y mil cosas más. Nos emplea, todos nos usamos unos a los otros para obtener más cosas. Así que yo tengo este libro aquí, que es el del Capital de Marx, y sirve para leer y para aprender cosas, pero también sirve porque si ya no tengo nada, pues lo vendo ahí en el tianguis, me han de dar como 5 pesos por este libro, ¿no? Todo es doble, tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio. Todo es doble, pero además, en el momento crítico, cuando hay que decidir, dice Marx, lo que importa es el valor de cambio. Todo es doble. Todo sirve para lo que sirve, pero todo sirve para cambiar y obtener más cosas. Pero si tuviéramos que decidir entre el valor de uso y el valor de cambio, en la sociedad capitalista siempre elegimos el valor de cambio. Así que volvamos a los alumnos. Un chavo que está ahí está en una relación doble. Está aprendiendo filosofía, pero también está invirtiendo en su futuro. Está trabajando para después poder tener un título y poder él también vender una mercancía, su licenciatura. ¿A quién se la va a vender? A la escuela que lo contrate para que él también dé clases. O a la fábrica que lo contrate para obtener un dinero. Estamos ahí en la clase haciendo una cosa doble, aprendiendo, pero también ganando dinero de diferentes maneras, ellos y yo. Cuando hay crisis, digamos el chavo no tuvo tiempo de estudiar y hay examen. ¿Qué va a hacer? Pues normalmente va a copiar. Se le va a copiar el de junto porque lo que en ese caso va a ocurrir es que no le va a importar aprender, lo que le va a importar es obtener el título para poder obtener la mercancía por la que está trabajando. Siempre es doble, valor de uso y valor de cambio, todo está duplicado, pero siempre en el capitalismo le vamos a ir al valor de cambio. Decía Bolívar Echeverría, un filósofo con el que trabajó Diana, un filósofo muy importante que se murió lamentablemente en 2010, me parece, ¿no? Decía que esa contradicción es invivible, que en el capitalismo siempre estamos angustiados porque las cosas son dobles. Siempre ocurre que lo económico se nos mezcla con lo social, con lo afectivo, con las cosas que queremos. Y siempre acaban perdiendo las cosas que queremos, nuestros sentimientos. Si el fetichismo de la mercancía quiere decir
que son las mercancías las que entablan relaciones sociales, el problema es que no podemos dejar de ser fetichistas porque eso es cierto. No se nos va a quitar con terapia ni aunque vayamos al psicólogo, porque no es que sea falso, es que es cierto. Si tú no tienes nada que vender, entonces no te vas a relacionar con nadie porque son las mercancías las que entablan las relaciones sociales. Y eso es cierto, son las cosas las que nos llevan al mercado y no al revés. Les pongo un ejemplo. Esta sociedad, como explicaba muy bien Diana, es una sociedad de producción generalizada de mercancías. ¿Qué es una mercancía? Es lo que desde el inicio se produce para el cambio. En las otras sociedades, muchos de los productos eran de autoconsumo. La gente producía sus propios calcetines, sus propias faldas, sus propios alimentos, para ellos mismos. Y hacían un poquito de cosas para intercambiarlas. Pero en la sociedad en la que vivimos, la gran mayoría de las cosas son mercancías. Quiere decir que desde que nacen para cambiarlas. Entonces, todo lo que yo traigo puesto, absolutamente todo lo que yo traigo puesto, es una mercancía. Los calcetines que traigo, el calcetinero no los hizo para ponérselos, sino para venderlos. Mis pantalones, el pantalonero los hizo para venderlos, no para ponérselos. Mi reloj, mi cachucha, mis anteojos, el 99.9% de las cosas que tenemos nacieron para venderse. Piensa en lo que tú traes puesto. Lo compraste. El que hizo la cachucha de la señora no lo hizo para ponérsela a él, lo hizo para venderlo. Y así todo lo que tenemos. Pero aunque parezca increíble, todavía no todo es mercancía. Cada vez que hay una crisis, nuevas cosas que no eran mercancías se convierten en mercancías. Esa es la manera en que el capitalismo supera sus crisis. Cosas que no eran mercancías, cada vez que hay una crisis, nuevas cosas se convierten en mercancías. El capitalismo empezó haciendo mercancías los objetos, la ropa, las cachuchas, los anteojos. Pero después nuevas cosas se fueron convirtiendo en mercancías. Fíjate cómo antes la ropa la hacían las personas en sus casas. Ahora las compran en las tiendas. En las primeras crisis del siglo XX, en los inicios del capitalismo, los objetos se volvieron mercancías. Después, los servicios se volvieron mercancías. Por ejemplo, la música. Antes la gente hacía música y convivía entre ellos. Ahora la gente compra discos. El tocadiscos es así como la tumba de los grupos musicales. Antes la gente sabía tocar música. Ya no sabe tocar música pues porque compra el disco. Cada vez más cosas se convierten en mercancías. Antes la comida se hacía en la casa, ahora se compra. Y se compra muy barato en los lugares, las fondas antes te servían la comida ahí, ahora te la dan para vender y te la llevas baratísima. Ahora, en la época en la que estamos, se ha vuelto mercancía el afecto. Por ejemplo, se puede comprar un minuto de amor erótico en el teléfono. Se pone uno así como muy cachondo y compra un minuto de amor. Pero entonces, ¿cómo el amor se vende? El capitalismo vende hoy experiencias. ¿Te quieres sentir rockero? Entonces compras un juego de estos de video con tu guitarrita y ya tocas rock como los Rolling Stones. ¿Te quieres sentir guerrillero? Hay unos lugares donde compras una hora y empiezas a dispararte con pintura y ya eres guerrillero. Nuevas cosas que no eran mercancías, en cada crisis se vuelven mercancías. Pero ¿qué pasa? Cada vez que nuevas cosas se convierten en mercancías, hay gente que ya no puede vender lo que antes vendía. Por ejemplo, en la industria editorial, las crisis del capitalismo y el cambio tecnológico han hecho que cada vez más gente se quede sin trabajo. Si van a las oficinas del periódico Excelsior, allá en Bucareli y Reforma, en la parte de abajo tiene una especie de museo donde están los linotipos, las herramientas
los instrumentos con los que se hacían los periódicos antes. Había que fundir los tipos, todos los días había obreros que hacían en la máquina, derretían el metal para hacer cada letrita y se formaban las páginas. Una computadora sustituye como a 100 trabajadores. Una sola computadora puede hacer un periódico completo. Antes se requerían 1000 personas para hacer la edición de un día, hoy se requieren 10. ¿Y qué pasa con los trabajadores que antes hacían el linotipo? ¿Qué pasa con los trabajadores que antes sabían poner los tipos de la imprenta? Los que manejaban la máquina de la impresión. Esos trabajadores, su trabajo ya no es mercancía. Ya nadie lo compra. Porque ¿para qué compras un trabajador que sabe imprimir si ya tienes tu impresora en tu casa? Esa cosa que se ha vuelto mercancía le quitó su propia mercancía al otro trabajador. ¿Qué vendía el trabajador? Vendía su capacidad para hacer impresiones. Cuando la impresora se vuelve una mercancía, ese trabajador ya no tiene nada que vender. Porque ya nadie le va a comprar nada, ¿qué va a vender? Y entonces, ese trabajador, ¿qué va a hacer? Pues va a ser desempleado. Lo va a mantener su familia, si tiene familia, si es que su familia la puede mantener, porque su familia también ha de haber quedado en la calle. Y va a acabar de te por ocho, maestro. No va a conocer a nadie. Lo vamos a ver aquí en el parque, debe haber alguno por aquí. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese trabajador lo único que tenía para vender era su trabajo. Y ahora ya ni eso. Entonces, fíjate, ese trabajador es fetichista de la mercancía porque cree que son las mercancías, en este caso, lo que él puede vender, su trabajo. Son las mercancías las que entablan las relaciones sociales. Y sí es cierto, sí es cierto. Si no tenemos nada que vender, no nos relacionamos con nadie. Piensa, ¿cuántas relaciones tienes tú? ¿Dónde conociste a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos? Normalmente los conociste en el trabajo. Cuando te corren, te quedas jodido porque pierdes ese vínculo. Todavía a tus hijos los conociste en tu casa. Bueno, porque todavía no se compran ni se venden los hijos, pero ya pronto se comprarán y venderán, y entonces ya ni eso vas a poder tener. El problema es ese, que en el capitalismo las relaciones humanas las establecen las cosas. Las cosas están relacionándonos unos a otros. Y eso es así. ¿Cómo podríamos acabar con el fetichismo de la mercancía? Fíjate que aunque parezca increíble, es muy simple. Lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer, es relacionarnos con los demás sin la mediación de las cosas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí. Ustedes, Diana, yo, y Huberto Batis, y Héctor Díaz Polanco, y todos los que venimos aquí, venimos porque se nos da la gana, porque no compramos ni vendemos absolutamente nada. Y se nos antoja, y por una vez nos relacionamos unos a otros sin la mediación de la mercancía. Es tan simple como eso. Si todos nos encontráramos en la calle y saludáramos a todo mundo y nos hiciéramos amigos de todos los que pasan y nos quisiéramos así, sin más, sin conocernos, sin absolutamente nada de eso, acabaríamos con el fetichismo de la mercancía. Y suena bien, pero está difícil, porque imagínate que llegas, oíste a Gerardo de la Fuente y dices, sí, qué buena idea, sí, me cae que sí, vamos a acabar con el fetichismo de la mercancía, y te vas al metro ahorita, aquí al metro Villa de Cortés, y empiezas a abrazar a todo mundo y a saludar a todo mundo. ¿Qué te va a pasar, maestro? No lo hagas, te van a matar, hijo. Ajá. Te van a meter al manicomio, porque estás loco. Fíjate, si se te quita el fetichismo de la mercancía, el mundo va a pensar que estás totalmente loco. Ajá. Bueno, así estamos totalmente locos nosotros, los que estamos aquí. Estamos tan locos
que hacemos mesas redondas sobre el fetichismo de la mercancía. Imagínense. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer la ronda de preguntas, las reflexiones. No se excedan de 3 minutos, por favor. Es aquí a mi derecha y voy a hacer, va a haber, el siguiente sábado va a estar Lutz Kefferstein. Están cordialmente invitados para que vengan aquí al Círculo del Buzón Ciudadano. Y recuerden, pues, propagar nuestras redes sociales, nuestra información ahí está, y entonces pues si quieren saber más de nosotros, pues ahí lo pueden checar, y también pues que inviten a más gente. Estamos haciendo un cambio, estamos tratando de hacer un verdadero cambio, porque si se fijan, los partidos políticos siempre te dicen cada sexenio que buscan el verdadero cambio, y tú así, pues es que siempre dice que es un cambio, ¿no? Entonces nosotros sí estamos buscando un cambio, como dijo Gerardo, pues a base de que, con base en, pues dar cosas de corazón, no porque busquemos cuestiones económicas, sino pues ya llevamos mucho tiempo aquí trabajando en el Círculo del Buzón Ciudadano y pues nunca se nos ha pagado ni un quinto, entonces eso es parte de lo que digo, de que todo lo demos de corazón y no por dinero. A ver. Sí, estaba recordando yo cuando derribaron las torres gemelas de Nueva York, que les dijo George Bush, le dijo a la población: váyanse de compras, consuélense con ir a comprar, ¿no? Casi, váyanse de compras. Y luego también quería comentarles que cuando uno trae una cosa antigüita, como que no encaja, los demás lo ven así como, uy, porque mi celular, yo solamente lo uso para llamar, para contestar y para mandar mensajes, nada más. Aunque tenga radio y tenga fotografías y video, nada, nunca lo uso, nada más es para hablar, contestar y mandar mensajes. Y claro, sí está viejito, pero me sirve para lo que es, nada más para comunicarme, ¿no? Pero mis sobrinos, ay tía, ya cambia eso. ¿Qué es eso? Todo antiguo, ¿no? Entonces no me importa, me sirve para lo que yo lo quiero, nada más. Y luego también mi pregunta es para Diana y para Gerardo. Mi pregunta es la siguiente. Esto del fetichismo de la mercancía, ¿se podrá uno sustraer de ello? Viviendo en una ciudad, ¿eso será producto de la modernidad? Porque miren, yo recuerdo que mis abuelos vivían en un ranchito. Mi abuelo tenía un rancho y tenía vacas y bueno, vivían tan tranquilos, no necesitaban nada. Yo veía que las ollas que usaban eran las ollas de toda la vida, eran las mismas siempre. Yo veía que no necesitaban teléfono, no existía. Nada más a un niño, vaya allá con mi comadre que vive allá no sé dónde, vaya dígale que no sé qué. Mandaban a los niñitos de recaderos. Por ejemplo, en el invierno iban y vendían la leche en la ciudad. Primero en burritos con unas cosas que se llamaban angarillas, ahí echaban los cántaros de leche, iban a la ciudad, pero en el verano ya no llegaba sana la leche, se hacía agria, pues en el verano había mucho queso ahí en el rancho. Pero ya después que crecieron los hijos de mi abuelo, mis tíos, entre todos compraron una camioneta para poder llevar la leche a la ciudad y venderla, ya no se hacía mal, aunque fuera verano, ya llegaba buena. Llegaban más rápido ya manejando, ¿no? Entonces, no sé si... Yo recuerdo que vivían sin radio, ni siquiera música, ni siquiera un radio. No se enteraban de lo que pasaba en otras partes del mundo. Y podían vivir así, sin enterarse de nada, y vivían más tranquilos. No sé,
¿Había fetichización ya de la mercancía o solamente vendían la leche porque necesitaban el dinero? No sé, yo pienso que eso de fetichizar la mercancía, ya compra otra, porque ellos no tenían lavadora. Claro que no, siempre lavar a mano. Es más, hasta las cobijotas, los cobertores los lavaban a mano y todo muy limpio y ni siquiera había detergentes. Yo recuerdo de niña que salió el primer anuncio de Fab, del detergente Fab, y que remoje, exprima y tienda y no sé qué. Y antes era puro jabón de lejía y podían vivir así, vivían muy felices y yo los veía tranquilos y vivían más. ¿Y qué pasa? ¿Llegaría con la modernidad esta fetichización? No sé. Bueno, gracias. Gracias y buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Diana, a Gerardo, por su generosidad de venir con nosotros. De verdad, lo que hemos recibido es una cátedra. Y yo les quiero sugerir que para la próxima semana compren el disco y lo volvamos a escuchar, porque los conceptos que aquí se han vertido, ellos los vierten en una aula universitaria. Esto se convirtió en una aula universitaria. No lo desperdiciemos, difundámoslo. En segundo lugar, quiero decir que porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, que queremos justicia para los 49 niños asesinados en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que pedimos la libertad de todos los luchadores sociales que injustamente se encuentran encarcelados por este criminal gobierno y que nos solidarizamos con la lucha de los maestros de la CENTE. Les pregunto, ¿es valor o es costo? Porque en muchos lugares se nos dice, las cosas tienen un valor, y el valor no es lo mismo el valor que el precio, Esa confusión nos la manejan ellos muy a todo dar, para quitarnos lo que realmente son las cosas, esa diferencia. La otra, lo que dicen es muy interesante, y fíjense, en esta crisis, ¿saben cuál es la nueva mercancía que el capitalismo pone a la venta? El agua y el aire. Fíjense, esto es interesante, el agua y el aire. ¿Hacia dónde se mueve la sociedad? ¿Hacia dónde se mueve la sociedad? Es la pregunta. Nosotros aquí hemos escuchado a varios ponentes y yo he coincidido con uno que dice, el brinco ahorita hacia el socialismo, lo que muchos dicen, es prácticamente imposible. Tiene que haber una fase intermedia dentro del capitalismo. ¿Están ustedes de acuerdo con esto o sí creen que es posible el brinco que nos lleve a un completo cambio? La otra pregunta, ahí me quedo, ahí con esto sería todo. Gracias. Muy bien. Breve, señor de la Rosa, por favor. Bueno, sí, claro. Bueno, compañeros, yo creo que han tocado un tema muy importante y además de un carácter científico muy profundo. ¿Por qué? Han comentado una de las obras más importantes de toda la historia, El Capital de Carlos Marx. Es uno de los libros más difíciles de entender, pero es uno de los más importantes que ha producido el ser humano, pese a su complejidad. Ahí está la Biblia, claro, pero tiene otro concepto, es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de ciencia, y El Capital es un libro científico. Yo calculo que son 15 tomos del Capital. Los 8 tomos que se publicaron en español por siglo XXI, los 3 tomos de la teoría de la plusvalía y los 3 de los Grundrisse, además el capítulo 6 inédito.
todo eso tendríamos que chutárnoslos para poder entender todo lo que están explicando los compañeros. Afortunadamente ellos han sido muy, de una manera muy resumida, han puesto un concepto que es con el que inicia Marx su estudio, que es el fetichismo de la mercancía precisamente. Y estamos rodeados de fetiches. Nuestro celular mercancía es un fetiche, nuestra computadora laptop es un fetiche, y le rendimos culto. Pero ahí hay una gran cantidad de trabajo incorporado por siglos de muchos seres humanos, los que inventaron todo el proceso histórico y lo que está ahí, y los que actualmente elaboran en las grandes fábricas de China y de todas partes esas computadoras. Y nosotros le rendimos culto y hacemos un fetiche de esas mercancías. Otro dato, el Capital de Marx apenas fue conocido en México, apenas en los años 70, 72. O sea, transcurrieron más de 100 años para que en México se pudiera conocer esa obra científica. Imagínense qué retraso. Y todavía no se ha estudiado a fondo, precisamente para atender cómo vamos a transitar de una sociedad de explotados como es la que vivimos a un régimen de libertad socialista. No estoy hablando del socialismo que ya pasó, ese fue un primer experimento. Todavía sigue, la historia todavía sigue, no se ha cortado. Y lo que está haciendo China, por ejemplo, es un intento por combinar aspectos del capitalismo con aspectos del socialismo para poder llevar a 1.300 millones un bienestar, que es un reto colosal para ellos. Entonces, yo creo que estos temas que están saliendo los compañeros tienen una importancia científica y hay que tratarlos como tal. Y el trabajo que tenemos para estudiar todo eso es de muchos años. Gracias. Igualmente, muchas gracias por la exposición. A ver, compañeros, el capitalismo tiene algo atrayente. ¿En qué momento se transforma una idea motivadora, una idea atrayente en algo que se corrompe? Esa es la pregunta. Gracias. Perfecto, señor de la Rosa. Muchas gracias. 3 minutos exactos. Bueno, pues yo como soy un tonto pregunto. Fetichismo, como decían y dijo Marx, ¿no? Valor de cambio. Pero hay algo reciente. Bueno, yo puedo confesarme, como no estudié Marx, yo estudié administración de empresas, y ahí aprendemos que las necesidades no se crean, sino se satisfacen. O sea, es lo que estaba en discusión con el amigo. Bueno, ahorita necesitamos, fíjate, el internet, ¿sí? El Facebook, para venir a unas cosas más modernas, ¿sí? Y así sucesivamente en varios medios de comunicación, ¿sí? Obvio, pues, antes se comunicaban a través del humo, bla, 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 ¿no? Pero la pregunta, independientemente de eso, es: ¿la religión es un fetichismo? ¿O cómo se utiliza la religión para ser fetichista en estas sociedades, pero no solamente en la mexicana, sino vemos, por ejemplo, si ya no asombro, parece costumbre, el día de antier matan en Múnich, ¿sí? En Múnich, pensarías otra cosa, pues, lo que yo no alcanzo es cómo entrelazar todo esto, ¿no? ¿Sí? En Múnich. Pero en Francia sucede lo mismo, pero los cuates que luego matan ahí ya son franceses, argelinos, y yo pienso imaginar en la venganza, ¿no? El zapato en la nuca en tantos años como esclavos, y si mataron a mi abuelo, pues yo tengo ese deseo de venganza, ¿sí? Por eso es muy difícil entender. Voy al parque, más bien paso por el Zócalo, tal vez en alguna manifestación como loco,
y oigo que está ahí Satanás y que seremos juzgados. Y, pues digo, bueno, me lo paso por el arco del triunfo, yo vengo acá, ¿no? Me es difícil, y cuando me relaciono con esa gente, porque trato de hacerlo, ¿sí? Me preguntan, ¿qué, tú eres ateo? ¿Qué, no crees en Dios? ¿No existe Dios? Le digo, sí, Dios sí existe la palabra, y si existe la palabra, existe Dios, porque es una cuestión mental, y dale la forma que quieres. Puta, salgo colgado de ahí, ¿no? Y yo por aquí digo, pues si yo no quise ofender a nadie, simplemente que pensara, pero a lo mejor mi pensamiento está chueco. Posiblemente sí. Por eso estoy loco y seguiría viniendo aquí. Gracias. Buenas tardes, pues, a todos, compañeros. Buenas tardes, los compañeros, filósofos, ¿verdad? Vamos a, ¿cómo empezaría yo? Sí, filosofía, sí, para la gente común y corriente como yo, es un tema, considero, que ignoramos una buena parte de nuestro pueblo, ¿verdad? De los de abajo. Pero yo sé, no sé, ustedes me ratifican, la palabra filosofía viene de dos palabras griegas, si no es así, que quiere decir amor a la sabiduría, ¿verdad? Y dentro de esta filosofía van a dividir en dos grandes ramas, una que es la filosofía idealista y la otra que es la filosofía materialista, ¿verdad? Todo lo material, todo lo que existe, vamos, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. El fetichismo, pues, es un objeto, ¿verdad? Muchas veces se cuelgan, puede ser la mercancía. Si nuestra fuerza de trabajo es fetichismo, es la pregunta. Y lo otro sería, ¿por qué el papel moneda? ¿Verdad? ¿De dónde nace? Y sabemos que hay dos valores en el mundo, que es el valor de cambio y el valor de uso. Así me enseñaron en la escuela en donde yo estuve, en la prepa, en la secundaria popular de Tacuba, en los años 70. Así nos explicaban, ¿sí? Por eso también estoy aquí, porque me interesa la política y por cierto, si la política está dentro de la filosofía o la filosofía dentro de la política. Sí, a grandes rasgos pues sería eso, y me gustaría que pues si ustedes pudieran seguir viniendo para despejarnos dudas, porque de esta manera yo así también llego a donde trabajo, donde estoy, explicándole a mis compañeros qué es el valor de cambio y qué es el valor de uso, en dónde sirven, y el fetichismo que acaban ustedes de exponer, ¿verdad? Entonces, y lo otro que quería yo preguntar sería la gente que no produce la riqueza, la gente que no trabaja, que ya son desechados, como serían ¿qué serían los vagos, verdad? Y los soldados, la policía, si producen la riqueza o no la producen. Gracias. Y una pregunta respecto a lo que dijo el compañero. Yo vi los atentados de Niza y todos los atentados que están sucediendo en Europa, ¿no? Turquía, Francia, y luego veo que son los países que están apoyando a Estados Unidos y a Israel contra los sirios, etcétera. Y a los 3 días de que pasa lo de Niza, no se dice nada, pero yo por el celular inevitablemente llegan los mensajes que uno no quiere ver, de
Francia bombardea lugares en Siria. Entonces, a los 2 días de que Niza, y él dice, no, pues eso será más la relación que otra cosa ahí, ¿no? Buenas tardes. Mi pregunta es muy corta. ¿Llegó el fetichismo a este grado para quedarse o para expandirse? Porque siempre hemos tenido fetichismo. ¿Se va a estar o se va a expandir? Gracias. Sí, bueno, pues yo tengo muchas dudas respecto al tema, pero me llama mucho la atención porque, por ejemplo, algo que comentaba la compañera, se habla que los antiguos celtas y todos los grupos que eran ganaderos le atribuían al dios cornudo, bueno, a las cabras y a todos los animales cornudos, les atribuían poderes mágicos, ¿no? Porque eran los que les daban de comer, estaban muy asociados con su dinámica como grupo social, les daban sustento y de ahí se elevó al dios cornudo y bueno, ya de dios cornudo lo bajaron a Satanás, lo mandaron al infierno, el cristianismo, ¿no? Y luego, bueno, el fetichismo como pues, siempre ha existido, pero luego la mercancía adquiere ese poder, ¿no? De Dios, de que incluso se mueve, dicen, los bancos hoy amanecieron tristes y dicen que el dinero amaneció triste y que hubo una depresión y está uno impresionado por lo que están diciendo del dinero, le están dando un poder incluso tan abstracto y tan extraño que uno dice, cañones, hoy hubo la caída de la bolsa de valores y uno se imagina una cosa terrible, ¿no? Y el dinero va adquiriendo, como el banco va adquiriendo creo uno que como que mete el dinero y solito se reproduce de una manera automática, como que hay una mano invisible que está moviendo la riqueza, como dicen los chicos son productores y uno se imagina como que más por el hecho de ser empresarios ya producen, pero no sabe uno lo que hay detrás, ¿no? Cuando uno compra un celular, por ejemplo, lo que comentaba uno, como lo comentaba, uno ve solamente el aparato y uno le atribuye casi, como dicen, es una necesidad, me comunica, como si ahí estuviera la comunicación. Pero cuando habla uno, en realidad no se comunica, uno nomás dice, hola, ¿cómo estás? Y ya no hay ninguna comunicación, incluso gente que no sabe ni cómo se llama ni en qué trabaja su novio, ni a qué se dedica, ni nada, ¿no? Simplemente porque habla todo el día con él en el celular y no hay comunicación, pero ella le atribuye como que es el factor de comunicación. Entonces uno cree que las necesidades también, como que las necesidades son parte de esta dinámica y como que no las criamos a través el Pokémon que anda ahorita ahí en las redes sociales, le dan una atribución impresionante, ¿no? No sé, yo ni sé en qué consiste, pero entonces deja de ser, cuando dice mercancía el valor de uso, deja de tener ese valor de uso y se convierte en algo más que un valor de uso, en una necesidad. Yo cuando prendo mi computadora y veo que mi programa que le había instalado se echó a perder, me pongo me lleno de ansiedad, digo, ya no, como que yo aunque no lo necesite, aunque no me sirva para nada, pero ya el hecho de que no aparezca en la pantalla me empieza a llenar de ansiedad. Y eso le empezó a atribuir como que para mí ese vínculo con ese programa que nunca lo uso y que no me sirve para nada, ni para mi existencia, ni me llena de ansiedad. ¿Qué está pasando? Bueno, no son necesidades, generarme un poder, es el momento en que se convierte para mí en un fetiche, es que está generando en mí un poder, está obteniendo un poder sobre mí de una manera que no lo puedo controlar. Y me surte, dicen, algunos comentan que incluso en los países socialistas, que se supone que si llegamos a un socialismo donde ya la mercancía tiene otra,
el producto tiene un valor de directamente y no un valor endiosado, no un valor de... se supone que ahí puede terminar ese poder del fetiche, puede llegar, no sé, es lo que mi duda, unos dicen que no. Bueno, le paso ya el micrófono. Gracias. Buenas tardes, gracias por los conceptos que han vertido aquí en este día. Escuchando me asaltaron algunas dudas, como cuando hablaron del mundo, que todo tiene dos polos, que el mundo es dual. Pásate para adelante. Entonces, usted lo canalizó dirigiendo el concepto específicamente al tema del capitalismo. Mi pregunta es, el dualismo que vemos en este mundo tridimensional, ¿es solamente para el capitalismo o es en general? Porque como concepto hay lo que creemos que es bien mal, hay pobreza, riqueza, hay materialismo y espiritualidad. Entonces, ¿cómo conciliar? Mi pregunta es, ¿cómo, primero, si solamente lo debo de atribuir al capitalismo o está en cualquier sistema social, incluso más allá del sistema social, es parte de nuestra existencia? Entonces, mi pregunta es esa, y cómo conciliar esa aparente, cómo conciliar los opuestos y contrarios. Es un problema, a lo mejor hasta un poco filosófico, ¿no? La otra es, nosotros tenemos como humanidad una duda filosófica desde los principios: ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Nos interesa saber qué es la verdad de todo esto que vemos y que experimentamos día con día. ¿Es esta la realidad o hay algo más que esto? Entonces, en ese sentido, ¿cómo conciliar también nuestro interés particular con las relaciones de nuestros semejantes, y cómo conciliar también nuestras necesidades básicas, la famosa pirámide de Maslow? O sea, tenemos cosas fundamentales, o sea, aparte de darnos los abrazos y todo eso, pero también tenemos una vida terrenal, material, necesidades que tenemos que satisfacer. ¿Cómo conciliar eso con nuestra duda filosófica que viene desde que el hombre empieza a pensar, ¿no? La otra es, y por último, yo he escuchado mucho que se dice que el materialismo está en agonía y que está arrastrando en esta agonía lo último. Yo les pregunto a ustedes, bajo su visión, efectivamente esto es correcto, porque por otro lado yo veo que hay un gran poder externo a nuestros gobiernos y nuestros países, que incluso son los que mueven los gobiernos, que son las grandes corporaciones, y que ellas tienen todo ya bien, bien estudiado, bien planificado, con especialistas, sociólogos, psicólogos y todo un gran grupo multidisciplinario que saben cómo manejar las relaciones y cómo manejar todo. Entonces, la pregunta es, efectivamente, ¿el capitalismo está en agonía después de que está atrás ese gran poder económico que no nos va a permitir? Estamos viendo que el totalitarismo a que nos están conduciendo es precisamente esa situación de que no nos van a dejar ni siquiera pensar, o sea, nos están coartando todas las libertades, y bueno, en ese sentido, como filosofía, yo quisiera saber la verdad, ¿no? Bueno, ese es... Gracias.
Como siempre plantean un montón de cosas muy complicadas, muchas ni siquiera no las hemos pensado. Así que, bueno, yo contestaré las partes fáciles y luego que Diana conteste las cosas más difíciles. Hay un grupo de preocupaciones que tienen que ver con cómo nos sustraemos, si es que podemos, al fetichismo de la mercancía. También la pregunta es si esto va a continuar infinitamente o no. Yo creo que no podemos ser santos, ni podemos volver a la época de nuestros abuelitos donde se vendía la leche en burros. A mí también me tocó, también vendían en mi pueblo la leche en burros. Y tampoco podemos simplemente decir no así nada más a esos pequeños placeres que tenemos, como cuando nos compramos los Converse, cuando nos compramos un nuevo delantal, cuando compramos nuestra computadora, cuando nos dan ansiedad que no funciona el programa que tenemos ahí, como decía Toño. Hombre, pues vivimos en esta sociedad, pues tampoco podemos hacernos como que no es así. No somos santos y no tenemos vacuna contra el fetichismo de la mercancía. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que tenemos que crear un criterio. Tenemos que proponernos no rebasar ciertos límites. Les voy a poner un ejemplo. Todas las cosas son dobles, decíamos. Por ejemplo, en la lucha social y política, en la resistencia en México contra la antidemocracia, participamos todos vamos muy bien, pero de pronto hay alguien que se le ocurre que sería buena onda hacer camisetas y empieza a venderlas. Y al rato vende botones también, y banderitas, y periódicos, y vende más cosas. Y descubre algo muy importante, que también esto que es lucha puede ser negocio, ¿cierto? Eso puede ser muy válido. Por ejemplo, si vendemos los discos para que podamos seguir teniendo estas reuniones. La cuestión es que hay, por ejemplo, gente en la izquierda que a la hora de decidir, decide por el negocio y no por la política, y no por la lucha. Yo les decía en la clase, el alumno que a la hora del examen no estudió y decide copiar, está optando por el valor de cambio, está optando por el dinero. En lugar de optar por aprender, está optando porque quiere tener el título y ganar, aunque no sepa nada, porque lo que está en juego ahí es el dinero. Igual el que descubre que la lucha social puede dejar lana y entonces empieza, en el momento del conflicto, bueno, ¿sigo luchando o tengo dinero? Opta por el dinero. Ese es el que está jodido. En el momento de la decisión, cuando haya contradicción entre valor de uso y valor de cambio, hay que optar por el valor de uso. Si yo amo tanto ese programa de mi computadora que soy capaz de vender a mi tía con tal de tenerlo, oye, ya pasé un límite, ¿no? Si la decisión es mi tía o el programa, mi tía. El valor de uso, el afecto, la relación humana. Cuando haya contradicción, hay que optar por la relación humana. En el ejemplo que yo les ponía, ponte un trabajador, un herrero. Ese herrero, su saber de herrero, tiene los dos lados también. Como herrero, es un artesano que tiene una sabiduría que ha heredado de toda la historia de la humanidad, que sabe hacer de los fierros cosas hermosas y útiles. Pero puede enfrentarse a la contradicción que yo te decía. Chin, ya lo tengo que entregar y además el cliente ni se va a dar cuenta, se lo dejo todo chueco, y entonces en el momento de optar por el valor de uso, lo humano, o el dinero, y opta por el dinero, ya se fregó la cosa. Yo les diría, usemos ese criterio. O sea, podemos dedicarnos a comprar los celulares, los pantalones de mezclilla que nos gustan, podemos entregarnos así como locos al fetichismo de la mercancía. Hombre, pues estamos en este mundo, ¿de acuerdo? Y siempre se nos antoja una pantalla más grande y el último juego que haya, el Pokémon no sé qué. Todo eso está bien. El problema es nada más ese. Si llega un momento en que hay que optar por el valor de cambio, por el valor de uso, hay que optar por el valor de uso. O sea, a mí me puede encantar el Pokémon ese nuevo, pero si para obtener al Pokémon tengo que vender a mi mamá, no. Prefiero a mi mamá, ¿de acuerdo?
siempre ubicarnos en ese límite y permitirnos pues ser consumistas, porque esta sociedad es consumista, nada más no rebasemos esa cuestión. Y la cuestión de la innovación, del capitalismo, el capitalismo ciertamente significa innovación. El problema es que cada vez que hay una nueva innovación, hay gente que se queda en la calle. Lo que yo les decía, si hay una nueva máquina, entonces esa máquina le quita lo que podían vender muchas personas. O sea, el teléfono celular es una maravilla, pero desde que se inventaron los teléfonos automáticos, todas las personas que trabajaban en los conmutadores se quedaron sin trabajo y ya no pueden vender nada. Me parece muy bien que podamos hablar al oído con el WhatsApp en tiempo real a todos nuestros parientes que están en Estados Unidos. Eso es una maravilla y eso está muy bien. Tenemos que aceptar eso, pero al mismo tiempo tenemos que lograr que no se mueran ni se vuelvan teporochos todos los que se quedaron sin trabajo, porque ahora ya nadie contrata gente que maneje los conmutadores. La lucha social es por eso. Todas las nuevas cosas, bienvenidas las nuevas cosas, pero lo que no está permitido es que alguien se muera para que haya un nuevo objeto, un nuevo producto. Por eso la lucha de los buenos, que somos nosotros, afortunadamente, no sé si comunistas o no, somos los buenos, es porque la gente es valiosa, independientemente de si tiene dinero o no, si tiene mercancías o no. Y hay muchas propuestas políticas sobre eso. Hay propuestas políticas hoy que hablan del salario social garantizado, que dice que toda la gente que nace, cualquier humano que nazca, debe tener derecho a una vida digna, independientemente de si tiene trabajo, si estudia, haga lo que haga o no haga en la vida. Por ser humano debería tener garantizada esa parte de la existencia, lo mínimo de la existencia. No podemos seguir asociando la justicia a la mercancía. ¿Me explico? En fin, eso es lo poco que yo creo que puedo medio contestar. Vamos a ver qué dice Diana. No, pues ya que digo. No, yo creo que retomaría uno de los hilos de lo que dice Gerardo, con el que coincido plenamente, es que finalmente sí, digamos, la innovación tecnológica de suyo no es algo que tengamos que rechazar. La modernidad de suyo no es algo que tengamos que rechazar, puesto que la modernidad ha traído muchas cosas que podemos gozar a plenitud, como yo siempre pongo este otro ejemplo, que las mujeres podamos tener una participación en la vida pública como la que tenemos hoy día, es un acto, un efecto que acontece solo en la modernidad. Y no, frente a eso, pues no, yo creo que las presentes y los presentes no querríamos dar marcha atrás, ¿no? En eso no querríamos ser como las sociedades premodernas, o como la mayoría de las sociedades premodernas, ¿no? Entonces, por eso es que esta realidad es dual, porque es contradictoria. Tiene algo de suyo que se muestra positivo, pero al mismo tiempo eso positivo siempre es tendiente a pervertirse por este camino que es el camino del valor, el camino del dinero, el camino de la ganancia. Esa es su dualidad, por eso es que es tan tensa esta realidad y por eso es que es tan compleja de analizar. Finalmente, habría que pensar una obra como la de Marx, como se hablaba hace un momento, magna, monumental, no deja de ser el producto también de un esfuerzo colectivo, es decir, es un genio Marx, pero ese genio sin el movimiento comunista del siglo XIX no tiene sentido, ¿no? Es decir, si no es en ese contexto donde la fuerza social también está demandando respuestas a su realidad, es donde aparece un Marx y le da como cauce a esas preguntas. Bueno, yo creo que hoy día estamos en un momento en el que tenemos también muchas preguntas y lo que estamos tratando de condensar colectivamente en muchos espacios son esas respuestas. Por eso es que a todos nos cuesta un montón de trabajo y nos preguntamos, yo creo que todos en distintos espacios más o menos lo mismo, del lado de los buenos, claro, como dice Gerardo. Pero entonces yo creo que
si pensamos que el conocimiento es ese, el conocimiento crítico, el conocimiento ese que tiende a la perspectiva del valor de uso, es el producto de eso, de nuestras relaciones, esas relaciones que pueden escaparse, yo sí creo, sí se pueden escapar al fetiche expansivo. Esta pregunta, ¿no? Si era expansivo, sí es expansivo porque tiende a penetrar, a filtrarse en los espacios más recónditos, hasta de los sentimientos humanos, tiende a filtrarse, a meterse, ¿no? Y yo creo que sí podemos escapar. El ejemplo que daba Gerardo, pues es lo que estamos viviendo ahora, pero eso lo vivimos en muchos otros espacios de la vida cotidiana, ¿no? Ahí donde nosotros, en nuestras relaciones familiares, efectivamente, además en sociedades como la nuestra, donde hay quizá barreras que han permitido resistir a esto, ¿no? Donde entonces el amor a la madre sigue siendo una barrera que permite entonces que valoremos eso y entonces no al Pokémon, ¿no? Como han pensado algunos, o nuestros gustos que tienden a recrearse por caminos que son contrarios al valor, ¿no? Tendemos, dice este filósofo Bolívar Echeverría, esa es la parte de las que a mí más me gusta, tendemos nosotros a dilapidar sin sentido de valor. Por ejemplo, en una fiesta, ¿no? En una fiesta nosotros sabemos que vamos a dar, vamos a preparar la comida para los demás, vamos a dar alcohol, vamos a bailar, y que ahí no va a haber valor de cambio, no les vamos a cobrar la entrada a nuestros familiares, ¿no? Ni les vamos a pedir que entren con un regalo de tal precio, ni... a veces, claro, en ciertas fiestas sí, ¿no? Te piden que vayas y compres, pero vean ahí cómo permea, pero de todas maneras, aunque eso exista, sabemos que vamos a tener un espacio de gozo, de disfrute, vamos a ir a bailar, a emborracharnos, a comer, a reírnos, esos pequeños espacios siguen siendo los espacios del valor de uso, con sus contradicciones, porque esta realidad es así toda contradictoria. Entonces yo creo que sí podemos escapar, y que eso que creemos tan cotidiano, tan inmediato, a veces tan vano, tan banal, tan carente de importancia, yo creo que serían las muestras que permitirían pensar que, en todo caso, si la sociedad tiene que brincar a otra forma de configuración de sí misma, a otra sociedad, pues el brinco no puede ser al vacío, ya no podemos pensar que vamos a brincar en la historia al vacío, sino que si podemos imaginar una sociedad diferente es porque hemos tenido experiencias y tenemos experiencias en la vida cotidiana que nos muestran que eso es posible, que nos podemos reunir sin otra finalidad que la de reunirnos por el goce, por el disfrute, por la política. La política es un espacio, la política de resistencia es un espacio que yo creo que también es del valor de uso necesariamente. Cuando vamos a una marcha, cuando demandamos justicia a los 43, lo estamos haciendo en ese momento como una respuesta a una necesidad colectiva, y ahí es la dimensión del valor de uso. Estamos escapando en ese momento a la lógica del valor, a la lógica de la ganancia. Y estamos reconstituyendo nuestros hilos colectivos, como diríamos, nuestra política en el sentido más fuerte, más denso, más poderoso. Entonces yo sí creo que eso se puede. Y en ese sentido, un poco tratando de atender a algunas de las otras preguntas, pues la filosofía o el pensamiento filosófico que piensa la política como uno de sus horizontes más importantes, pues hace parte de la política, ¿no? Hacemos parte de la vida política. A veces yo creo que se nos ha enseñado siempre que existen como los genios, y es cierto, existen genios, ¿no? Gente muy brillante, muy capaz. Pero yo querría pensar con el ejemplo también que les daba de Marx, finalmente esos genios hacen parte de un tiempo, hacen parte de una época a la que responden y sin la cual no tendrían sentido. Entonces, en ese sentido, la filosofía siempre también es de un tiempo. La filosofía tiene sentido si responde a su tiempo. Si no, pues tampoco, ni en las clases de filosofía, ¿no? Se vuelve marginal, se vuelve hueca, vacía. Entonces, hoy tenemos muchas preguntas, hoy todos nos preguntamos qué carajos pasa a los europeos, ¿no? ¿Qué carajo sucede que la gente es capaz de acribillar a otra y morir en ese acto? ¿Qué carajos está sucediendo en lo que creíamos la vida civilizada, que aparentemente iba desarrollándose y progresando cada vez más? ¿Qué carajos nos está pasando? Yo creo que todos nos estamos haciendo las mismas preguntas porque estamos ante una serie de conflictos que creíamos superados, ¿no? Que creíamos que ya eran parte del pasado. Y quizá
aquí ya con eso cerraría, como dice Marx, el problema del fetiche de la mercancía, y también respondiendo a uno de los comentarios, dice, para tratar de entenderlo, habremos de meternos, lo voy a citar mal porque yo siempre lo cito mal, en las neblinosas o nebulosas terrenos de la religión, dice, para entender el fetiche de la mercancía, esto se parece a la religión, porque en la religión, cuando se habla del terreno de la fe, pues hay preguntas que no caben, hay preguntas, la racionalidad no entra en ciertos espacios, es un acto de fe, ¿no? Es como neblinoso, como neblina. Dice, bueno, para entender el fetichismo de la mercancía parece que tenemos que meternos en un terreno que parece el de esa neblina, ¿no? Es semejante, porque en el pasado, efectivamente, a los objetos se le atribuían cualidades sobrehumanas. Hoy al dinero le atribuimos cualidades sobrehumanas. Y el problema no es el celular, el problema es que yo creo que el celular me hace más guapa, o que el celular me hace más exitosa, o que el celular me va a dar. Ese es el problema. ¿Y podemos escapar a eso? Yo estoy convencida que sí, sin brincar al vacío, ¿no? Sino reconstruyendo y resistiendo donde sabemos que podemos resistir. Muchas gracias. No les digo que hacen preguntas muy complicadas. Esto del Estado Islámico, ya lo decía Diana, lo que preguntaban de los atentados y todo eso, pues no lo sabemos, no lo podemos explicar bien. Tenemos algunas intuiciones, tiene que ver con lo religioso, del capitalismo, del dinero, sí, pero es un asunto muy complejo, todo lo estamos aprendiendo. Así que mi respuesta sobre esa pregunta sería que no sé, y a ver si lo vamos pensando todos, porque está muy complicado. Dos cosas que se me han quedado en el tintero. Alguien decía, ¿y no todas las sociedades han sido duales? No todo es dual. A veces sí, por ejemplo, este reloj que tengo aquí, que es baratón, tampoco es... Yo lo quiero mucho porque me lo regaló mi mamá. Entonces, es un Rolex que me regaló mi mamá. Y bueno, por un lado es un reloj, sirve para ver la hora y estas cosas, pero también es un símbolo de una relación que yo tengo. Ajá. Y en ese sentido es dual. La diferencia es que en el capitalismo todo es dual, pero uno de los dos lados duales, dual quiere decir que tiene dos, uno de los dos lados es dinero. Dinero. Es un reloj, pero también significa que le puedo ir a empeñar y obtener otra cosa con él. No el afecto de mi mamá, sino lana. Es dual. Las sociedades han sido duales, pero la diferencia hoy es que uno de los dos lados es dinero, es la capacidad de obtener más cosas. Ajá. Por un lado. Por otro, yo sí creo, pero aquí tendríamos que hacer otra reunión, un día de estos, que nos invite Toño. Yo sí creo que lo que sigue sí es el socialismo, sí es el comunismo, que la sociedad sí va para allá, aunque no de la manera en que lo habíamos pensado, pero creo que sí el capitalismo se acabará y seguirá el comunismo. Y sobre las últimas dos intervenciones, es que en efecto, fetichismo de la mercancía, decíamos, era eso. Es la idea de que son las cosas las que entablan las relaciones sociales. Entonces, si yo tengo un problema de soledad, si tengo un problema de belleza, si tengo un problema de aceptación, entonces me compro mi celular para verme más guapo, como decía Diana. O compro un minuto de conversación candente en el teléfono para resolver mi problema de desamor. En lugar de ir a ver a la gente, veo a las mercancías y sustituyo mis necesidades con mercancías en lugar de con personas. Ajá. Ese es el fetichismo, y mientras más solos estemos, en esto tienes razón, Toño, mientras más aislados estemos, más vamos a estar orientados hacia las mercancías. Va a ser más fácil que nos vendan lo que sea mientras más solos estemos. Porque si estoy con los demás, voy a descubrir que no me hace falta comprar el minuto de amor, que alguien me lo puede dar, de mi propia comunidad, que yo lo puedo dar y me lo pueden dar. Pero si estoy muy solo, entonces voy a ir a comprar algo. Ajá. Esto que es la clásica patología de la clase media pantimedia. Me siento solo, pues voy de compras. ¿Por qué? Pues porque las cosas van a sustituir las relaciones sociales. O tengo el sueño de que cuando compro estos anteojos maravillosos, me veo más guapo y entonces voy a tener gran éxito. Ajá. Como no sucede, entonces voy a comprar también la cachuchita. Como no sucede, y así me la voy a seguir. Ajá.
para comprar todo eso. Imagínate, sí, yo ya dejé alma, vida y corazón y sigo igual de feo. Qué terrible. Gracias. Pues